está? Acá. Ah, excelente, ya están votando, buenísimo. Es bien concreto, no importa qué idea tengan de introversión, extroversión, si es correcto o no, y eso lo vamos a ver ahora. Lo importante es que casi que ahí intuitivamente voten en qué categoría se sienten identificados. ¿Ah? Estamos, ¿no? Pues somos, a ver cuántos somos. Sofía, a mí no me deja. Me ¿Por dónde pone empezaste? por la computadora mismo. Dice, espera Uh-huh. que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Ah, porque ya votaste. Ah, Si te pone perdón. eso, probablemente ya votaste. Ok, Ah, bueno, entonces vemos que tenemos ahí una mayoría extrovertida, ¿no? Y la siguiente pregunta, que también, no lo razonen mucho, obviamente no googleen, pero la idea es que se vaya formando acá una nube de palabras de aquello a lo que asocian al introvertido. Cuando piensan en la introversión o en un introvertido, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Puede ser una característica, una situación, una experiencia. Y la idea con esta nube también es que cuanto más se repite una palabra, más se va agrandando, ¿no? Y ahí se va formando la nube. Bien. Nadie los va a juzgar por lo que pongan acá, así que tranquis. Bueno, ahí va apareciendo, de a poco. Excelente. Muy bien. Ya aparecen algunas palabras más grandes. Ahí creo que el link les permite, les pone tres opciones, pero si envían pueden volver a ingresar otras palabras. Bien, se sigue formando. Interesante. Bien, bien, ya está bastante nutrida la nube. Ahí las palabras que aparecen más grandes son callado, solitario y tímido, ¿no? Y después aparece, bueno, soledad, observador, pocas palabras, temor, ¿no? Como temeroso, cerrado en sí mismo, placer de estar solo, no le gusta exponerse, selectivo, interesante, pensativo, ansiedad, antisocial, depresivo, analítico. Bien, bueno, ahí más o menos se formó una nube interesante, ¿no? Ahora, bueno, les cuento un poquito los objetivos del taller. En primer lugar, hacerlos sentir culpables por todo lo que acaban de poner en la nube. ¿Tá? Pero hablando en serio, la idea del taller es un poco ayudarnos a generar vínculos entre introvertidos y extrovertidos, estos dos polos opuestos, un poco más asertivos, ¿no? Vínculos más sanos. Entender que si bien somos polos opuestos quizás, somos complementarios y pueden salir cosas muy lindas de vínculos entre estos dos polos, ¿no? Por otro lado, reivindicar el introvertido. Yo acá vine con la camiseta de los introvertidos. Hay una frase en el libro de Susan Cain, que dicho sea de paso, vamos a estar regalando ese libro a lo último del taller, que se llama El poder de los introvertidos, y ella mismo en este libro, al inicio, plantea como un objetivo de su escritura esta frase que me pareció preciosa, ¿no? Que el introvertido entienda que tiene derecho a no renunciar a su propia personalidad, porque en realidad en un mundo de extrovertidos, que está hecho para el extrovertido, es lo que le hace sentir al introvertido, ¿no? Que tiene que renunciar a sus virtudes y a su propia personalidad.
Y por otro lado, bueno, pensar un poco y cuestionar el estigma que hay en torno al introvertido. De eso creo que no nos quedan dudas. Como decía, que vivimos en un mundo para extrovertidos, y que se los cataloga con un montón de características que no necesariamente son de las más positivas. Ya veíamos un poco en la nube, y esto hace parte o es como consecuencia, digamos, un poco de que son minoría a nivel mundial, hacen parte del 35% de la población mundial contra una mayoría extrovertida. Y es interesante pensar en todas esas etiquetas que se les pone, ¿no? Porque mientras a ellos les pasa esto, a los extrovertidos se les asigna un montón de atributos, ¿no? ¿Vieron esos juegos que a veces se hacen en equipo? Que le dicen, bueno, decí una característica positiva del que tenés al lado, ¿no? O de fulano. Y ahí yo por ahí he escuchado, bueno, está genial que sos extrovertido, ¿no? Y con eso todas las características que hacen parte de la extroversión, ¿no? El líder, el animador, el que habla más, el más enérgico, el más sociable, el que tiene más labia, el más convincente, el más simpático, divertido, etcétera, ¿no? Y el introvertido queda ahí pobre, ¿no? Con todas las características negativas. Al menos yo en estos juegos nunca escuché a alguien que dijera como virtud, está genial que sos introvertido, ¿no? Y esto tiene consecuencias, esta perspectiva, ¿no? Tiene consecuencias porque desde lo educativo, por ejemplo, en nuestra infancia, pensemos en cómo se da clases en las escuelas, ¿no? Que se insiste todo el tiempo en el trabajo en grupos, que se sobreestima, de hecho, el trabajo en grupo, inclusive para materias que quizás lo mejor es estar solo, ¿no? Como materias de números, de escritura, etc. Y, por ejemplo, pienso en padres en las escuelas disculpándose porque su niño es tímido, ¿no? Que en realidad no es tímido, es introvertido, y no es algo por lo que haya que disculparse, porque no es algo que modificar o no es una patología. Y así seguimos hasta el mundo laboral de hoy, que sigue insistiendo constantemente en el trabajo en equipo, ¿no? Que sobrevalora las características del extrovertido y descarta o minimiza al introvertido. Entonces, cuando hay tanta desinformación, cuando hay tantos conceptos que no son correctos sobre algo, lo bueno es quizás comenzar por decir que no es la introversión. La introversión no es timidez. Ser introvertido no es sinónimo de ser tímido, como quizás aparecía, por ejemplo, ahí en la nube, ¿no? La timidez tiene que ver con el miedo al juicio externo, el miedo a la evaluación de los otros. Por eso se asocia mucho a la fobia social, por ejemplo, al pánico escénico, etc. Entonces ahí podemos encontrar extrovertidos que son tímidos. Por ejemplo, esta cantante, quizás algunos la reconocen, cantante y actriz estadounidense, Barbra Streisand, sumamente extrovertida, una personalidad fuertísima, pero sin embargo, durante una década de su vida tuvo que suspender su actividad laboral por su timidez, ¿no? Porque tenía pánico social. Y sin embargo, ahí al lado tenemos a un introvertido que no le tiembla el pulso para hablar frente a miles de personas, ¿no? Entonces, introversión no es sinónimo de timidez. Tampoco es sinónimo de vergonzoso. La vergüenza tiene que ver con inseguridades personales. Tampoco es antipático. ¿Le suena la palabra antipático? ¿Le suena alguna otra palabra parecida? ¿O más o menos de la misma raíz? Sí, a mí me suena esa palabra porque mi nieto nunca quiere saludar a nadie. Priscila sabe, solamente a los que conoce y los ve más seguido.
Y antes te obligaban, tenés que saludar. Nosotros aprendimos, porque él va a lugares también, ¿no? Que no hay que obligarlos. Pero sí Ujú. dicen, ay, qué niño antipático. Y ellos se ponen como más vergonzosos cuando pasa eso. Claro, sucede especialmente con niños. Antipático está muy relacionado, o sea, se podría decir que es el opuesto, quizás, a empatía. Antipático, empatía. El introvertido no necesariamente es antipático, porque de hecho en las escalas, en los test que evalúan la escala de empatía, de conexión con otros, dan niveles mucho más altos que los extrovertidos, en la mayoría de los casos. Y tampoco es antisocial. Yo espero que cuando yo les cuente lo que verdaderamente es antisocial, nunca más le digan a nadie que es antisocial. Antisocial es sinónimo de sociópata. Y es como lo indica su palabra, antisocial, antisociedad, va contra la sociedad. El antisocial o el sociópata no distingue entre bien y mal. ¿Ah? Y lo Como el único Joker, que... ¿Cómo? como el Joker, la película de Joker. Como la película o la serie, sí, ahí está. La película del Joker, la del Guasón. Ahí está, exacto. Entonces, lo único que diferencia al sociópata del psicópata, que eso todos conocemos, es que el sociópata es impulsivo y el psicópata es más frío, más calculado. Así que esperemos, después de esto, no andar diciéndole por ahí, por la vida a la gente que es antisocial, ¿no? Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis antes de ir a lo que sí es la introversión, a lo que todos queremos llegar. Quiero hacer un paréntesis de un poco de la historia, de una perspectiva sociológica, de dónde salen todas estas connotaciones negativas que se le atribuyen al introvertido, porque de algún lugar surgieron, y en algún momento surgieron porque no siempre fue así. Este historiador, Warren Zussman, hizo un análisis de la sociedad del siglo XVIII y XIX y plantea que hay un quiebre a inicios del siglo XIX. ¿No? Hasta ese entonces, hasta fines del siglo XVIII, nosotros en la sociedad occidental encontrábamos la cultura del carácter. ¿No? ¿Qué es la cultura del carácter? Una sociedad en la que el ideal de persona, o sea, lo que yo aspiro a ser, es ser una persona seria. Lo que se valora realmente en las personas es que sean serios, disciplinados, íntegros, ¿no? Se pone el foco en la conducta privada, en el carácter personal, en lo que yo cultivo en mis vínculos intrafamiliares, de la puerta de casa para adentro, en mi vida espiritual, intelectual, personal, ¿no? Se alababa, por así decirlo, a la persona íntegra y de carácter loable, noble, ¿no? Y todo eso se reflejaba en la literatura. Ahí encontramos producciones como El progreso del peregrino, había un título que era El carácter lo más grandioso del mundo, ¿no? Pero el partido se complica a principios del siglo XIX, cuando pasamos a una cultura de la personalidad, ¿tá? Donde ya se empieza a pasar del campo a la ciudad, donde se empieza a construir ciudades grandes, donde sucede la urbanización, surge la sociedad industrial, la formación de empresas, y todo el mundo laboral se nuclea ahí, ¿no? Entonces, para yo, que vivía en el campo, que me enfocaba en la formación de mi carácter, de mi integridad, que mi círculo más extendido era quizás mi familia y los vecinos, tengo que pasar a este nuevo entorno. Ya no importa mi conducta privada y mi carácter, importa lo que vendo, no importa la imagen que doy y lo que piensan de mí, ¿no? Entonces el foco pasa a estar no en el carácter, sino en cómo me perciben los demás. Y eso también se refleja en la literatura. Y ahí surgen los viejos y queridos, especialmente por los psicólogos, es broma, en realidad, los odiamos, los manuales de autoayuda, ¿no?
que te dicen qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, para poder venderte, ¿no? Para poder conectar, para poder ser convincente, mostrarte seguro, etc. Y ahí surge, ya para el 1920, el complejo de moda, que era el complejo de inferioridad, el complejo de baja autoestima, ¿no? Que es un término que trae el médico psicoterapeuta Adler, y parecía que todo el mundo tenía este complejo. Y para eso, evidentemente, la industria farmacéutica fue la primera en responder a esto, ¿no? Y fíjense en este anuncio de uno de los primeros ansiolíticos que sale en 1955 más o menos, que dice, para la ansiedad que genera el no encajar. Esa era la publicidad del ansiolítico, ¿no? Entonces, vos introvertido, que no podés encajar en este mundo de extrovertidos, te tenemos una solución. Y era el tercio de las prescripciones médicas para 1960. Y si nuestro cerebro nos engañará, nos seguirá engañando, que acá un fragmento del libro de Susan Cain dice, los estudios de comportamiento de grupos indican que reputamos de más inteligentes a los lenguaraces que a los reservados, aun cuando las pruebas de inteligencia y los exámenes de ingreso a las universidades indiquen lo contrario. La cosa es que el que habla más se lo percibe como más inteligente, más agradable, más dominante, con más capacidad de liderazgo y más atractivos. O sea, imagínense al grado que llega a engañarnos nuestro cerebro cuando vemos a una persona que habla mucho y rápido y parece convincente en su forma de expresarse, ¿no? En lo que es trabajo en grupos, sucede un fenómeno que se llama cohesión de ideas frente al que habla más. O sea, el que habla más, el que tiene esa supuesta mayor capacidad de liderazgo, logra contagiar sus ideas al resto del grupo, cuando en realidad no hay una correlación entre el que habla más y las buenas ideas, necesariamente, ¿no? Y bueno, hay otro dato interesante, la fluidez verbal y el don de gentes, ¿no? Como esta simpatía, son los indicadores de éxito más relevantes en el mundo empresarial, según un estudio de la Stanford Business School, ¿no? Entonces, ahora sí, después de hacernos conscientes un poco de cuán engañados estamos, vamos a ver qué sí es la introversión. Y acá yo encontré un video que creo que lo resume perfectamente. Es bastante emotivo, es un poquito largo, pero creo que es mejor dejar que el video hable a que yo les explique todo. Y que resume a la perfección lo que es la introversión. Me voy a asegurar de estar compartiendo audio. Dame un segundo. Compartir salud. Muy bien, ¿prontos? Bien, listo. Y ahí se van a callar, con eso es suficiente. Eso es ser introvertido. La gran diferencia entre introvertido y extrovertido es que el extrovertido recarga energías estando en contacto con otros, ¿no? En ambientes con estímulos sensoriales externos fuertes. Sin embargo, el introvertido recarga energías en realidad en ambientes tranquilos, estando a solas o quizás con su núcleo más cercano, más íntimo, ¿no? Entonces acá es donde sus cerebros entran en crisis y dicen, ¿a qué pertenezco? ¿Cuál soy? Porque a veces me gusta estar en ambientes movidos y con mucha gente, y mucho estímulo externo y todo eso, pero necesito mis momentos a solas, descansando, recargando energías ahí, ¿no? La buena noticia es que esto hace parte de un espectro. O sea, nadie es 100% extrovertido ni 100% introvertido.
Esto es un rasgo de personalidad que, como dice ahí, determina nuestro estilo de relación social. Indican el tipo de entorno que cada uno prefiere, unos con mayor estímulos y otros con menor. Y la diferencia principal está en que está en el nivel de sensibilidad al entorno, ¿no? A los estímulos. Entonces la cuestión es, bueno, ¿de dónde sale, no? ¿Cómo puedo averiguar si soy introvertido o extrovertido? Y para responder a esto tenemos que tener en mente que nuestra personalidad es una sumatoria, por supuesto, en parte genética. De hecho, esto del temperamento introvertido o extrovertido tiene un buen peso genético, más o menos entre 40 y 50%, y una parte ambiental, ¿no? Entonces, en cuanto a lo genético, hay una investigación longitudinal, o sea, que inició en 1989, y si no me equivoco todavía sigue con la misma muestra, con la misma población, y lo que hicieron fue lo siguiente. Recabaron 500 bebés de 4 meses en este año, en 1989, cuando inició la investigación, y los expusieron a una serie de estímulos externos, como por ejemplo colgantes del techo, vieron los que se pone arriba de la cuna del bebé, música, grabaciones de voces desconocidas para ellos, perfumes o pomitos de algodón impregnados en alcohol, a todos esos estímulos externos. Y observaron cuál era la reacción de estos bebés a esos estímulos. Y hubo 3 tipos de reacciones. Una, que fueron los hiperreactivos, o sea, los bebés que reaccionaban muy fuerte a estos estímulos, llorando, pataleando y demás. Los hiporreactivos, los muchachos tranquilazos, y un punto intermedio, ¿no? Que más o menos lloraban, pero estaban más tranquilos. Mi pregunta es, porque con esta investigación buscaban predeterminar más o menos qué bebés iban a ser en su adolescencia introvertidos y cuáles iban a ser extrovertidos. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que ellos dijeron que serían los extrovertidos y cuáles serían los introvertidos de estos dos? El hiperreactivo. ¿El hiperreactivo sería qué? Perdón, este primero, el hiperreactivo, sería el extrovertido y el hiperreactivo sería el introvertido. No Ok. sé, porque si le molestan los estímulos externos y al otro no sé, me queda la duda. O sea, Nico, pensás que sería al revés. Sí, porque por el lado de que le molesta o que no le genera un conflicto. Ok, bien. Quizás lo que tendemos todos a pensar primero, y de hecho cuando yo leí la investigación fue lo primero que se me cruzó, fue eso que decía Iván, ¿no? Bueno, los hiporreactivos son los que van a ser más tranquilos, más introvertidos, y los que reaccionan más fuerte, los más expansivos, ¿no? Pero en realidad no, porque, como dice Nico, es a la inversa, porque esto depende de la sensibilidad que tienen justamente a los estímulos externos. Entonces ahí tenemos los hiperreactivos, que fueron el 20%, fueron los que dijeron que serían introvertidos, que efectivamente luego de 12 años de investigación concluyeron que efectivamente fue así, porque tenían mayores niveles de sensibilidad al entorno, y los extrovertidos, que eran un porcentaje mayor, eran estos que no se inmutaban con los estímulos del ambiente, ¿no? Y como decíamos, ahí tenemos un poco la base genética y por otro lado la base ambiental, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar extrovertidos, como decíamos, que son tímidos, o introvertidos que gracias al ambiente, al entorno donde se criaron, a las habilidades sociales que desarrollaron y demás, inclusive pueden ser mucho mejor relacionándose con otros que un extrovertido, ¿no? Entonces, ¿qué sí son los introvertidos? Algunas virtudes.
son selectivos en sus vínculos. Si ustedes hacen parte del grupo más íntimo de un introvertido, siéntanse especiales, porque el introvertido, como dice ahí, no prefiere en definitiva muchos amigos o muchos conocidos, sino cultivar relaciones más profundas y más cercanas y más estables con unos pocos, ¿no? Así que son parte de un grupo pequeño. Son selectivos, y esto creo que estaba en la nube, que aparecía por allí, selectivos en sus conversaciones. A un introvertido les fastidia las conversaciones triviales, ¿no? Por eso ahí encontramos extrovertidos que se ponen a hablar con cualquier desconocido en la calle del clima. El introvertido no se va a sentir cómodo con eso, ¿no? Son creativos. ¿Por qué? Porque esto de pasar mayor tiempo en soledad impacta sobre la creatividad. Eso está demostradísimo, que para mayor creatividad son necesarios esos tiempos de sosiego, de tranquilidad, el tiempo a solas. Sofi, Sí. perdón que te interrumpa, pero estás describiendo a Jesús a la perfección con todo esto. Bueno, hay algunos que se animan a decir ahí que Jesús era introvertido. Y de hecho hay algunas recomendaciones bibliográficas también al final que tocan un poco ese punto, ¿no? Pero el resto de las virtudes se las quiero dejar a ustedes, porque yo me encargué de enfatizar un poco en todas las ideas y los preconceptos que hay sobre los introvertidos. Entonces quiero que ahora ustedes hagan el ejercicio de, en grupos pequeños, valga la redundancia, estábamos hablando de que estamos en un mundo de extrovertidos que insisten en el trabajo en equipo. Bueno, en este taller de introvertidos también vamos a tener. Muy bien, bueno, acá tenemos más o menos el Padlet, cómo quedó. Y le voy a pedir a un integrante de cada grupo que saque ahí sus habilidades extrovertidas y nos cuente, nos resuma un poco lo que escribieron por ahí, a ver, del grupo 1. Sí, en el grupo 1 votamos por Sofía. Qué vivo, no se vale. Yo hablé mucho. La democracia. Bueno, ¿alguien quiere hablar o relato yo? Como quieran. Dale, Nico. Ok. Fue interesante porque hubo, algunas primeras salieron rápido y otras como que tuvimos que volver a repensarlas y después hubo como una segunda tanda de virtudes que fuimos descubriendo. Entonces decíamos, bueno, una primera capacidad de escucha, como especial diferencia. Entendíamos que eran personas analíticas que piensan antes de hablar o hacer, y que eso también es una ventaja. Que al ser selectivo genera conexiones profundas y duraderas. Tomábamos lo que planteaba Sofía de que son personas creativas, que tienen como un mundo interior que se expresa a través de la creatividad. Entendíamos que tienen buena capacidad de focalización, al no estar distraídos por otras cosas, o por tantas otras cosas, tienen mayor capacidad de focalización. Eso que al ser selectivos les permite especializarse en lo que verdaderamente les importa. Y entendíamos al final que tenían gran sensibilidad asociado a lo de la creatividad, y demás daba un punto a tomar en cuenta y valorar Buenísimo. Muy bien, muchas gracias, Nico. Muy bien, el grupo 2. Ahora son todos introvertidos, de repente. Que hable Toto, que fue el que escribió todo, casi. Bueno, bien.
supero mi timidez y voy a leer las tarjetas que escribimos. ¿Qué especial aporte puede hacer un introvertido a un equipo de trabajo? Pensamos en creatividad, como más análisis y planteo de soluciones creativas, de soluciones nuevas para algunos problemas. Más capacidad de escucha, no solo el tema de estar hablando, sino esto de la capacidad de escucha, responsabilidad en cumplir tareas, traían en base a algunas experiencias integrando equipos de trabajo. Reflexión potenciada por la introspección, o sea, una reflexión no apurada, sino como más masticado como resultado de esta introspección, que pueden ayudar a trabajar con otros introvertidos, porque entre introvertidos se entienden, no sé, la revisión de trabajo. Se entienden mejor, probablemente. Sí, sí. No que los otros lo vean como bichos raros y no los entiendan, ¿no? No, que eso nunca estuvo implícito. No había servido para nada el taller, hasta luego. Y después decíamos que pueden aportar revisión de trabajos terminados por esta capacidad o sea, de trabajo. Yo me imagino que el trabajo editorial es un trabajo muy bueno para los o controles de calidad, ¿no? Para alguien introvertido son cosas que se hacen en solitario, que requieren focalización, que se ven el resultado bastante rápido. Después decíamos articulación de conocimientos reflexionando con el contexto, ¿no? En esta cuestión de fruto de el introvertido tiene un mundo interior muy rico, tiene mucho diálogo con sí mismo y eso también se refleja en la forma en que se acerca al conocimiento, ¿no? No toma el conocimiento dado y ahí quedó, sino que está en diálogo con ese conocimiento, con esas teorías y bueno, fruto de ese diálogo, de esa articulación y también con el contexto pueden venir aportes muy interesantes para el grupo de trabajo, ¿no? Excelente, genial, súper nutrida la reflexión acá de esta pregunta. Acá en una parte que comentaban esto de mayor capacidad de escucha, es interesante pensar en el líder como en el introvertido como líder, justamente por esto, ¿no? Porque es un líder que tiene la capacidad de tomar ideas del resto del equipo, más que en algunos casos imponerlas, o esto del fenómeno del contagio de ideas, que se da en muchos casos en extrovertidos, ¿no? Lo señalo porque no solemos pensar en un introvertido como líder, ¿no? Entonces, ahí para tenerlo en cuenta. Después, el grupo 3, pensando en esto de qué deberíamos adquirir o implementar, o qué los extrovertidos pueden desarrollar de su lado introvertido. Bueno, digo, ¿les parece? Hay cosas que me dice. Bueno, esto que hablaban del tiempo con uno mismo, no es que lo copiemos, no lo copiamos del anterior, pero sí es algo que estaría buenísimo como implementar, ¿no? Porque en esto de que muchas veces no tenemos tiempo para escucharnos nosotros, ¿no? Estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces como súper importante eso. Bueno, que piensan muy bien las cosas para poder dar su opinión, ¿no? Hablábamos de como la diferencia esta de muchas veces no ser tan, lo primero que se te ocurre es sacarlo, ¿no? Muchas veces esto de ser impulsivo, sino como poder pensarlo y realmente dar una opinión después ya habiendo procesado toda la información, que también es súper rico como para eh, implementar. Yo estoy intentando bajar, pero claro, no es mi computadora, con razón no, no me bajaba. Ahí voy. Bueno, son observadores, ¿no? También logran sintetizar las ideas y eso también elegir momentos oportunos y palabras justas, buena escucha, que también lo repitieron en los anteriores,
profundidad en los vínculos y selectividad, que un poco lo que hablaba hoy Sofi, mejorar el conocimiento de sí mismo, que va de la mano con lo que dijimos al principio, y bueno, más independientes. Un poco por ahí, sí. Buenísimo. Vieron que todas las preguntas en realidad tienen como este hilo conductor de qué podemos reconocer en el introvertido, que ya bastante escondido está por todas las connotaciones negativas que le adjudicamos. Y finalizamos con esta pregunta muy intencionalmente, ¿no? De qué deberíamos implementar. Porque a un introvertido se le exige que esté en más contacto con más gente, que trabaje en grupo y demás, pero al extrovertido por lo general no se le suele pedir, por ejemplo, explícitamente que pase tiempo a solas, ¿no? Hay gente que no logra pasar tiempo a solas porque no soporta el silencio, no soporta la introspección, porque cuando uno tiene esos momentos de introspección, descubre cosas en sí mismo que quizás no están muy buenas, ¿no? Pero son ahí habilidades a desarrollar. Y por último, bueno, enfatizar de nuevo en esto, ¿no? Espero que este tiempo de pensar en los introvertidos les haya servido a los que son mayoritariamente introvertidos y a todos los extrovertidos que en algún grado tienen ciertas características de introversión, que entiendan que, como decía Susan Cain, ¿no? Tienen derecho a no renunciar a su propia personalidad, porque como veíamos, tiene grandes riquezas para sí mismo, grandes riquezas para servir a otros, para la familia, para servir en equipo, ¿no? Y bueno, ahí para finalizar, ahí les dejo un link, que igual ahora en un ratito se los paso por el chat, del test de personalidad. Es el test de personalidad Myers-Briggs, que en realidad evalúa otros aspectos, otros rasgos de personalidad, pero ahí si les sale entre las letritas de los resultados una I, saben que hay un mayor porcentaje de introversión, y si es una E, son mayormente extrovertidos. Así que lleva 12 minutos más o menos, ahí ahora se los paso. Y después, como recomendaciones bibliográficas, tenemos dos. Este libro que les vamos a pasar también por el chat, de El poder de los introvertidos. Hay un libro para los que están más en el ámbito eclesiástico, que se llama Introvertidos en la Iglesia, que igualmente nos anima a reflexionar sobre los introvertidos en diferentes grupos sociales, ¿no? Comunidades, no solo en la iglesia. Y bueno, ahí para algo audiovisual más breve, de unos 20 minutos más o menos, que es El poder de los introvertidos, es la conferencia TED, la charla TED de la autora de este libro.